Uno. Muy buenos días, buenos días. Bueno, hoy estamos a domingo 7 de septiembre, ¿eh? 7 de septiembre del 2025 y este es el programa número 36, semana 36 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, educar para transformar. Y bueno, como la semana pasada le indicamos, hoy estamos en la segunda parte de este programa, hombre, evaluando la historia eh, con reflexiones, la verdad, que nos urgen recuperar varias miradas, distintas miradas de ese momento histórico en el que se dio la firma de los tratados Torrijos-Carter en el 77, que bueno, a 48 años tenemos que evaluar las circunstancias, no solo de Panamá, de la América Central, que 48 años después parece que estamos en circunstancias similares frente al imperialismo y a su doctrina de Monroe de coloniaje de nuestros territorios, pero también tengo que decirlo, está en peligro el sur de nuestro continente en esa nueva política exterior de los Estados Unidos, bueno, frente a su crisis estructural, frente a su crisis de la hegemonía que sufre hoy, eh, a partir de la definición, ya eso está, la definición de las naciones del mundo entero, más allá del G7, de la OTAN y del occidente hegemónico del siglo XX, de plantearnos un mundo distinto, un mundo multipolar. Y en ese sentido, bueno, estamos frente a los embates de un neocolonialismo que lo evidenció nuestro país durante todo el pasado siglo XX y que en este siglo XXI nos están planteando otras circunstancias. ¿Y cuál fue el momento que vivió Panamá en la década de los 70 con esa renegociación del Tratado de 1903 que muy bien lo explicó nuestro invitado Jaime Flores la semana pasada y que hoy vamos a profundizar? Y arrancamos con un pensamiento de un pensador, uno grande de nuestra región latinoamericana, de ese Caribe profundo, que justamente conversábamos antes de iniciar el programa, Jaime y yo, tenemos la tarea de reivindicar los aportes de ese joven, porque en realidad murió muy joven, Frank Fanon. Y dice así: el colonialismo no se comprende sin la posibilidad de torturar, de violar o de matar. La tortura es una modalidad de las relaciones entre ocupantes y ocupados. Y justamente esa era la realidad, Jaime. En 1977 nosotros éramos los ocupados y los Estados Unidos los ocupantes. ¿Cómo entender, Jaime, eh, la naturaleza de ese tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal antes y ahora? Bueno, mira, gracias Rebeca nuevamente por la invitación eh, que nos hace, pues, y el honor de estar en este importante programa. Pero efectivamente, en el año 1977, un día como hoy, se firmaron en Washington, en la sede de la OEA, los tratados Torrijos-Carter. Entre estos tratados, bueno, estaba el Tratado del Canal, está vigente, que estuvo vigente pues, hasta el año 99, y el que está ahora mismo en pie es el Tratado de Neutralidad. Bien, en cuanto a la pregunta que nos hace sobre el Tratado de Neutralidad, tenemos lo siguiente. Efectivamente, hubo un debate muy importante en la década de los 70 y en los años que siguieron sobre si el Tratado de Neutralidad respondía realmente a los intereses nacionales, sobre todo después de una lucha de descolonización que avanzó hacia el tema de la soberanía, de la independencia del país, pues, que se concreta con el Tratado de 1970. El, el Tratado de Neutralidad, o bien se planteó en su momento en los debates, lo hacía pues que los Estados Unidos pudiese intervenir en el istmo en cualquier momento. O sea, le daba esa potestad a los Estados Unidos de intervenir
También planteaba el tema de que las naves estadounidenses tendrían el paso expedito a través del canal de Panamá. El tratado establecía también que Panamá, a pesar de que era el único responsable de defensa del canal y de mantener sitios e instalaciones militares en su territorio, aunque reconoce que Panamá y Estados Unidos pueden acordar trabajar juntos para mantener la neutralidad. O sea, ese lazo seguía manteniendo en materia de defensa, que ha sido muy cuestionado, sobre todo por el tema que muy bien hablabas al inicio de la colonialidad, del imperialismo. A los Estados Unidos no mantienen relaciones de defensa con ningún país, sino es bajo los intereses propios de los Estados Unidos. Entonces, este tratado también establecía el tema de tarifas, de peajes a favor de los Estados Unidos, y bueno, y establecía pues un régimen de adhesión por parte de distintos países. El Tratado de Neutralidad en el año 1977, cuando se firma, pues junto con los tratados Torrijos-Carter, nosotros hemos considerado, pues en este aspecto, de que no todo se podía realizar en ese momento. Si bien es cierto que se estaba pues negociando frente a los Estados Unidos, ese tratado de neutralidad se dejó como una tarea pendiente para la futura generación. Yo pienso que lo logrado en el año 77 fue un paso significativo en cuanto a, como bien señalaba, ponerle fecha de cumpleaños a la permanencia de los Estados Unidos y sobre todo al Tratado Heibuno Varila de 1903, hecho que se cumplió el 31 de diciembre del año 1999 con la devolución de toda el área de la zona del canal, el canal de Panamá y demás. Nosotros hablábamos en el último programa de los nuevos retos a seguir. Ya esa generación de la década del 70, de la década del 60, ya es una generación que la mayoría no está en este mundo, ya desapareció, como decía un autor, ya pasó al infinito, y ahora quedan pues los nuevos desafíos de las nuevas generaciones, y me parece, y coincido contigo, de que uno de los temas tiene que ver con el Tratado de Neutralidad. Ahora, cómo llegar a la revocatoria eh, o a la inexistencia de este tratado o a la derogación en términos internacionales? Bueno, eso requiere toda una nueva lucha política, social en este país, pero especialmente requiere una lucha que vaya destinada a la educación, a la orientación, a la conciencia de la juventud sobre un tema. Si tú le preguntas a muchos jóvenes ahora mismo cuál es la relevancia, ¿no?, del Tratado de Neutralidad, quizás muchos te dirán que no saben, otros dirán que no saben que ese tratado se encuentra vigente, pero lo cierto es que debemos avanzar hacia la revocatoria, la reforma, la inexistencia, no sé, como se quiera, de este tratado que sigue siendo lesivo para los intereses nacionales, sobre todo, ¿no? Para los panameños que llevaron a cabo toda una lucha histórica a lo largo de... En ese sentido, justamente, Jaime, hago la siguiente reflexión, porque como tú lo señalaste, hay generaciones que fueron actores, mujeres y hombres que participaron en ese proceso en el torno a la firma de los tratados Torrijos-Cartes, lo que significó también, tenemos que decirlo, la impronta de eh, la solidaridad internacional que se promovió hacia Panamá, que era el país ocupado por la potencia, la principal potencia del siglo XX, y lo que significaba no solo para los pueblos de la América Latina, sino para los pueblos del sur global, del África, el que lográsemos sí o sí, en uno de estos tratados, la salida de las tropas del ejército de los Estados Unidos que estaban acantonados, como bien lo señalaste, en las riberas de nuestro canal, como allí eh, obstruyendo, imposibilitando y realmente siendo día con día para quienes vivieron, no lo vivimos
tú y yo tan duramente, porque cuando yo nací en el 70, ya se habría cumplido al menos aquello de izar nuestra bandera en aquel territorio, por lo que nuestros mártires ofrendaron su vida en enero del 64, los días 9, 10 y 11 de enero. Pero esas generaciones, nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y nuestras madres, que sufrieron ese colonialismo brutal, violento, de tener a la potencia en nuestro territorio, sin duda alguna, para los países de la América Latina, el que hubiese una fecha, una hora de la expulsión de las tropas estadounidenses en nuestro territorio el 31 de diciembre a las 12 mediodía, que tú y yo estuvimos allí en, en el Sí, edificio de la administración del canal, ese día y a esa hora siendo estudiantes, realmente significó el acumulado de generaciones. Por eso es que le llaman a eso la lucha generacional, no un invento de nadie, es, es hombre, la descripción que identifica el proceso que cada generación aportó a ese tratado del canal. Sin embargo, Jaime, y es la discusión que tenemos que tener hoy, es que ese día, un día como hoy, se firmaron dos tratados. Ese otro tratado que fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos con exacto, una serie de presiones que tuvo el gobierno de Jimmy Carter, gobierno demócrata, tuvo tal nivel de presión que no fue aprobado, no fueron aprobados esos tratados sin que mediaran unas enmiendas, Jaime, que total. tenemos que hablar acá en este programa, la enmienda de Conchini y de Num. Y la gente dice, bueno, eso lo aprobó el Senado de los Estados Unidos y acá nosotros no aprobamos esas enmiendas. Lo cierto, Jaime, que tenemos que decirlo, que esos tratados se cumplieron para los Estados Unidos solo con la mediación de ese espíritu, de esas enmiendas de las que tampoco se habla. ¿Y por qué traigo esto a colación, Jaime, 48 años después? Está bien. Por una responsabilidad que tenemos tú y yo, nuestra generación y las generaciones que vienen detrás nuestro, de saldar esa tarea que tenemos pendiente. Esa, esa dote de intervención que da el tratado mismo concerniente a la neutralidad permanente, pero acompañado y reafirmado de alguna manera con estas enmiendas, y tenemos que decirlo, Jaime, reforzado posteriormente ya, después del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, con el gobierno de Mireya Moscoso, que reforzaron esas enmiendas y reforzaron ese tratado de neutralidad, y posteriormente al Salas-Becker han venido otros acuerdos, entre esos el memorándum de entendimiento que acabamos de firmar, el gobierno de Panamá, sin el consentimiento, por supuesto, de los panameños y las panameñas. ¿Y qué decimos? De vuelta, estamos en democracia, Jaime, y cómo es posible que no se entienda, que este gobierno irresponsable no entienda que frente a cualesquiera temas de acuerdos de la seguridad nacional, acuerdos que tengan que ver con intervención de otros estados en la toma de decisiones en nuestro país, tiene que ir a referéndum. Cualesquiera de esos acuerdos, no solo con Estados Unidos, sino con cualquier potencia o con cualquier otro país. Y no han sido, no han llevado ese memorándum de entendimiento firmado hace unos meses, este 2025, a 48 años, a referéndum. Entonces, estamos frente a una tarea realmente ahora mucho más compleja, Jaime, porque tenemos que revisar esto que tú nos has leído, un poco el contenido de esos tratados de neutralidad, ese tratado de neutralidad, perdón, pero que tenemos que además hacer un análisis en paralelo con los acuerdos
subsiguientes que ahora forman parte de todo un, yo diría realmente un cuerpo de situaciones políticas en donde la República de Panamá se encuentra en una situación no solamente con relación ya al canal y la administración del canal, sino con el tema de la soberanía, que también lo venimos hablando del programa anterior. Entonces te pregunto, Jaime, no sé desde qué espacio, la universidad o cualquier otro espacio, el espacio que creamos, el pueblo, la sociedad está obligada a generar los espacios de discusión para la reflexión desde cualquier lugar, no solamente desde las universidades, que debería ser. Sí, Pero yo creo que debíamos plantearnos más allá de nuestras diferencias, Jaime, en eso que llamamos historia andada, en nuestros caminos recorridos, que al final de cuentas tú y yo hemos estado en las mismas marchas sí, todo el tiempo, con banderas distintas, pero bajo una misma premisa, que es el tema de la tarea de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo, que es responsabilidad de todos los panameños y las panameñas. Yo creo que llegó el momento, y esto lo hago hoy, un 7 de septiembre, con la responsabilidad que me caracteriza a mí y a los que estamos detrás de este programa, mi grupo de trabajo de Claxo. Creo que toda generación está comprometida, lo dice Frank Fanon, justamente en función de sus principios y en función de las tareas, hacerlas o traicionarlas, decía Frank Fanon. totalmente. Entonces, yo creo que en el caso mío personal, por distintas circunstancias muy particulares, soy sobrina de un mártir de la gesta heroica patriótica que marcó un antes y un después en la vida nacional panameña y que por supuesto desembocó en estos tratados que hoy estamos conversando 48 años después. Mucho de mi distanciamiento con relación a entender y estudiar formalmente estos tratados y quienes participaron de él es el tema familiar personal, porque en mi familia decíamos cómo era posible que durante toda la dictadura, por segunda vez, murieron en el 64 a manos de las bayonetas estadounidenses, pero en la dictadura volvieron a matar a nuestros familiares con la política de la desmemoria. Mi generación y todas las generaciones que vinieron después solo conocen un nombre, el nombre del primer mártir, y que no es que no haya que reivindicarlo, por supuesto que sí, Ascanio Arosemena, pero le preguntas a cualquier joven de 40 años, de 50 años, de 30 años, hoy el nombre de los 20 otros mártires héroes de la patria y no lo saben. No lo No lo saben, sí. saben porque la dictadura los mató por segunda vez y eso es parte de mi rencor personal familiar, pero más allá de lo personal, además de mi formación política e ideológica, que todos saben muy bien en este programa que mi maestro fue Humberto de Ricor, y Humberto de Ricor fue un crítico de ese tratado de neutralidad, de todos aquellos que se opusieron a la aprobación de esos tratados. Y lo decía por las circunstancias que me gustaría que tú aclararas de alguna manera, Jaime, por qué no solo las enmiendas, sino el tratado en sí mismo, y lo dijo el propio general, de alguna manera quedaba una tarea pendiente. Sí, efectivamente, bueno, el general Torrijos en su momento él habló de que quedábamos bajo el paraguas del Pentágono. O sea, él mismo lo reconoció. Ahora, esto tendríamos que hacer un análisis, como bien señalas, de la época, del contexto y contra quién estábamos negociando en ese momento. O sea, estábamos negociando con el imperio estadounidense, un país que venía de la guerra de Vietnam, que venía de invasiones, que venía de golpes de Estado, con toda una estela de agresiones en el mundo. Eh, o sea, era difícil en aquel momento. Me parece que, y lo hemos sostenido, pues, que lo que se avanzó en la década del 70
fue un paso importante en el camino correcto, pues hacia la salida de las bases militares y la recuperación del canal de Panamá. Eso fue algo muy complejo en aquel momento. Las condiciones que se pusieron, y así consta en los escritos de la época, era de que el tratado del canal no iba solo, o sea, tenía que ir con un tratado de neutralidad. Lógicamente que los Estados Unidos condicionaron la firma de este tratado al mismo. Y bueno, como todos sabemos, en sus cláusulas se plantea pues el tema del tránsito expedito de las tropas estadounidenses, la posibilidad de intervenir militarmente en caso de que el canal esté en peligro y demás. Miren, yo he sostenido en algunos debates, y esto podemos discutirlo en algunos momentos, es un tema que no tenemos la verdad absoluta, de que los Estados Unidos como potencia, como imperio, eh, ellos no requieren de tratados para intervenir. O sea, ellos intervienen de hecho, de fuerza, y así lo han hecho. Mira lo que está sucediendo ahora con la India. Están amenazando a la India de que tienen que revocar todos los acuerdos comerciales y en materia de venta de petróleo con Rusia. De lo contrario, vienen sanciones, todo lo que han venido provocando, por ejemplo, en el caso de Irán, el bombardeo último que se dio hace algunos meses contra algunas instalaciones en Irán. O sea, los Estados Unidos como imperio, ellos van a actuar. En el caso de Panamá, ellos tienen el tratado de neutralidad que legitiman, o sea, a pesar de que ellos actúan, de hecho, ellos tienen acá en Panamá un tratado que legitima esa actuación. O sea, es una doble, digamos, una doble causa. Entonces, por eso es que yo sostengo, Rebeca, de que esa lucha por la abrogación de ese tratado tiene que darse en algún momento. No es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones, estas que están subiendo, ¿no? Se van a dar cuenta que negociar con un imperio con los Estados Unidos no es una situación de que me voy a sentar en la mesa y le voy a... No. Ellos primero ven a los países nuestros como Panamá como países totalmente dependientes, pequeños, en la cuales ellos tienen el derecho, según su política imperial, ¿no? De Guerra Fría y su política esta que viene del año 1823, Doctrina Monroe y demás, tienen el derecho de intervenir. Ellos no nos consideran como países independientes, sino supeditados hacia ellos, patios traseros. Entonces, esa es una lucha que se debe dar. Bueno, esto nos abre la puerta, Rebeca, para que analicemos un poco qué fue lo que se dio en la década del 70 con el liderazgo del general Omar Torrijos y cómo se llegó a la firma de estos tratados. O sea, el general Torrijos, como decíamos en el foro anterior, llega pues después de un golpe de Estado propinado al presidente de ese entonces, el doctor Arnulfo Arias Madrid. Era un grupo de militares. En aquel momento, en el año 68, el general Torrijos, a pesar que era el de mayor rango, teniente coronel, no es que tenía el poder absoluto en ese momento, ese 11 de octubre, de lo que se iba a dar en los cuarteles. Eso estaba supeditado con un mando conjunto. Ahí estaba Boris Martínez, que era un agente de la CIA declarado, represor. Y bueno, después, un año más tarde, el 16 de diciembre, cuando se da una situación golpista y el general Omar Torrijos logra pues retomar el poder, lo que se llama el contragolpe, y sale victorioso del mismo, él lleva a cabo pues toda un peregrinaje, una lucha por la recuperación del Canal de Panamá y la abrogación pues del Tratado Heibuno-Varila. ¿Cuál fue la estrategia política del general Omar Torrijos en aquel momento? Esto también está documentado. El general Omar Torrijos primero convoca, como mencionamos en el foro anterior, a todos estos dirigentes que venían de la Federación de Estudiantes de Panamá, del Frente Patriótico, que se habían activado durante la década del 40, 50 y 60 en la lucha patriótica por el rescate de la soberanía. Incluso muchos de los héroes del 9 de enero participan también en este proceso. El general Omar Torrijos entiende perfectamente con la asesoría de todos estos sectores populares de que una lucha como esta de recuperación de la soberanía tenía que hacerse con la convocatoria del pueblo. No había otra forma, no había otra. O sea, no lo podías hacer de manera unilateral porque estábamos, como tú bien dices,
enfrente a un gobierno militar donde había cuestionamientos sobre el tema de los derechos humanos muy fuertes. Entonces, a él lo que se le asesoró fue que tenía que hacerlo de cara al pueblo convocando. Esto tuvo una serie de pasos significativos. Uno de ellos fue la llamada a la convención esta, una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que eran los denominados 505, que fue la manera de aglutinar a todos aquellos sectores que habían sido excluidos por espacio de décadas, casi todo el siglo XX, de la toma de decisiones. Esta Asamblea Popular de los 505, donde habían campesinos, habían también empresarios, estudiantes, gente de distintos sectores indígenas, fue una asamblea importante porque muchos de los temas que tenían que ver con la soberanía pasaron por ahí. Por ejemplo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, que también fue Asamblea Constituyente, fue Asamblea de Representantes de Corregimiento, pero también tuvo atribuciones constituyentes. A partir del 1 de octubre del 72, fue una resolución que fue presentada por la constituyente de Ancón, se me va el nombre ahora mismo, mi amiga que ya falleció, en donde se solicitaba un aumento de la anualidad del canal. O sea, en esa asamblea hubo también un espacio político donde un sector, como decíamos, de la sociedad que estaba excluido iba a discutir estos temas nacionales. Entonces, la Asamblea Constituyente, por un lado, esa política que se denominó en aquella época la Junta Pueblo Gobierno, donde el gobierno no iba a estar dentro de ese patrón torrijista que se ha sostenido por espacio de muchos años, refrigerado, sino que iba a ir directamente a los lugares estos de producción de los campesinos, iba a estar mucho más directamente conectado con las necesidades de la población. Todo esto iba creando, digamos, un nivel de confianza hacia el gobierno que fue legitimando el discurso este de la soberanía. Esto también fue acompañado con toda una propaganda nacional por el rescate de la soberanía nacional. Hubo por ahí un decreto, que no recuerdo el número, donde se reivindicaba el general Victoriano Lorenzo, donde también se reivindicaban algunas luchas y gestas nacionales, como la de Pedro Prestán, como la tajada de Sandía. Entonces, había todo un ambiente nacionalista, estamos hablando de los años 70, al año 76, tanto en las escuelas, también eso llegó a las universidades, llegó al sector público. Y entonces, pues, eso iba creando las condiciones. Aparte de eso, también había un esquema internacional. Ese esquema iba dirigido a que el tema de la discusión de un futuro tratado con los Estados Unidos, de las negociaciones como tal, no se iban a dar bilateralmente, sino que tenía que expandirse al ámbito de la multilateralidad. Por eso es que aquí en Panamá se reúne en el año 73 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También Panamá participa en aquella época en varias sesiones del Consejo de los Países, de los países no alineados. El general Torrijos lleva a cabo todo un peregrinaje alrededor de Latinoamérica y de Europa sobre el tema del canal, en África también van muchos dirigentes. Entonces, se había creado todo un ambiente eh, que tenía como mira, como objetivo el tema de la soberanía y del canal. Por eso es que en el año 1977 ya esa conciencia, ya ese sujeto histórico, como bien planteaba Gramsci, que venía en evolución, no es que se forjó en 7 años, eso venía en evolución, pero contó pues con un gobierno con todas sus oscuridades y luces que tenía como finalidad la derogatoria del Tratado Haibuno-Varila. Entonces, esto puede responder, digo puede, porque no es la totalidad, a la pregunta que tú haces. O sea, ¿qué hacer frente al tema del Tratado de Neutralidad? Mira, lo que nosotros tenemos que hacer es definitivamente, en base a la experiencia vivida y los ejemplos históricos, es primero allanar en las conciencias de los estudiantes, de la población, de los trabajadores, de todos los sectores nacionales, en la necesidad de que este tratado, uno, sea abrogado y sobre todo en la defensa del país, en la defensa de la soberanía. Ahora, cuando tú mencionas que se firmaron pues hace algunos meses o que se establecieron estos sitios de defensa, bases militares en Panamá,
nosotros veíamos en las redes sociales a muchos panameños que decían, bueno, pero está bien, ¿cuál es el problema? O sea, muchos panameños que desconocían la historia nuestra, la historia que se libró por espacio de más de un siglo, que hubo mártires, hubo héroes, hubo una lucha, hubo sacrificio. Muchos panameños, hermanos, no sabían ni cuándo se habían firmado los tratados Torrijos-Carter. Algunos decían que en el año 1999. Recuerdo que le preguntaron a un joven en la calle y le decían, bueno, ¿cuándo fue que se puso fecha de cumpleaños a los tratados? Ni siquiera sabía. O sea, un desconocimiento propio de la historia. Tú sabes, Rebeca, como socióloga, como profesional que eres, que en la medida que nosotros desconozcamos la historia, el pasado, asimismo seremos fácilmente colonizados y sobre todo en una época donde la globalización no solo es económica, sino es una globalización que penetra en el conocimiento, en las ideas, en la filosofía, en la política y que rompe aquellas fronteras nacionales para hacer una historia mundial a la imagen y a la semejanza de los grandes poderes económicos. Ey. Ciertamente, Jaime, bueno, esta es una historia que todavía necesita varias narraciones. Yo creo que la gente que me conoce, y ya me lo dijeron en la semana, Sí, oye, increíble, Rebeca, ¿cómo es que has invitado al compañero tal a hablar de los tratados y las otras versiones no están incluidas en la narrativa de algunos compañeros? Hombre, cada uno tiene su propia visión de la historia y eso es válido además. Pero yo te invité a propósito, Jaime, porque justamente tú y yo tenemos dos visiones distintas de ese mismo sí, proceso y de ese mismo momento histórico. Y eso es la riqueza y la necesidad que tenemos de confluir, Jaime. Así como tú dices, y que es cierto, que participaron sectores que eran excluidos de la realidad nacional antes del golpe, antes del 68. Lo cierto es que también hubo sectores de la sociedad panameña que fueron expulsados totalmente. de la toma de decisiones durante la dictadura. Y ello, no hay que hacer una mea culpa, pero lo que sí tenemos que hacer es una reflexión de lo que ello significó. Por ejemplo, para sectores que venían aportando a contracorriente de la oligarquía panameña esa construcción de pensamiento desde el marxismo latinoamericano, otros desde las corrientes de pensamiento cristiano, ¿verdad? Eso que de alguna manera significó para algunas comunidades campesinas en Panamá que venían muy influenciadas en la década del 50 y el 60, de una construcción de una identidad, ¿verdad? Campesina que se vio impactada con la dictadura, que hay que entender, Jaime, el liberalismo clásico y los procesos democráticos que se fueron instaurando en la América Latina en el Sí, siglo XIX y nosotros, pues, como siempre, un poquito más atrasados en el siglo XX, eh, traían dentro de su institucionalidad y construcción elementos que son fundamentales y que todavía son considerados por las mayorías como válidos para la convivencia, que son temas de las libertades, ¿no? Y de la claro, democracia, por lo menos esa participativa, ¿no? No pluralista, no una democracia, perdón, era una democracia representativa y no participativa, pero democracia, al fin. Y entonces, el que algunos hombres, no solamente conceptualmente, Jaime, sino ideológicamente, entendieran que nuestro proceso que veníamos construyendo en la década del 10 y el 20, algunos sectores de izquierda, y algunos sectores, si se quiere, progresistas de Panamá frente a ese modelo oligárquico, dependiente y gringuero
proimperialista que lastimosamente se instauró desde 1903. Hombre, tenían un acumulado, Jaime, en la historia y resulta que con el golpe militar muchos de esos sectores se vieron expulsados de la realidad nacional. Entonces, ¿cómo entender hoy este proceso? Estamos hablando hoy, 7 de septiembre, de la firma de esos tratados, de los cuales muchos de esos sectores que te hablo se opusieron a la firma de los tratados, pero que hoy tenemos sí o sí, para uno y para otro, la tarea pendiente que tú nos acabas de poner, vaya, fenomenalmente, la tarea que tenemos pendiente de la consolidación del Estado Nacional frente al tema de la soberanía y la autodeterminación ante los embates del imperialismo en el siglo XXI. Esos sectores que de alguna manera siguen siendo críticos de este tratado que hoy estamos conversando, 48 años después, eh, deberán comprender, me incluyo, debemos comprender que estamos obligados a buscar un punto de confluencia, Jaime, para atender esta tarea prioritaria que ya ni siquiera es el peligro de la neutralidad del canal, sino que ahora estamos en peligro de la neutralidad del territorio nacional frente al momento de conflicto internacional, de la geopolítica internacional, en donde estamos a las puertas de conflagraciones entre potencias y resulta que el territorio nacional hoy está amenazado no solo por el Tratado de Neutralidad, sino, y tengo que decirlo, y por eso es que yo te invité aquí, sino por los acuerdos posteriores desde el gobierno de Mireya a finales del Mireya. siglo XX y comienzo del XXI, es decir, el Salas-Becker, que realmente reafirman lo que tú decías, de alguna manera, la legitimidad, que de hecho ellos no la necesitan, como bien lo dices tú, para invadir donde sea que quieran en el planeta el imperialismo estadounidense, pero ahora tienen el aval de todos esos acuerdos, incluyendo el memorándum de entendimiento que ha firmado el gobierno de José Raúl Mulino, que tenemos que decirlo con propiedad. ¿Cómo buscar ese espacio, Jaime, de confluencia de aquellos sectores que se vieron como hoy, increíble, como en el 77, en la década del 70 y toda la década de la dictadura, realmente violentados y amenazados en su existencia, esos sectores, hoy lo estamos siendo de un gobierno ilegítimo, de un gobierno que no representa a nadie, que llegó por la mínima y que simplemente está, porque lo ha dicho y sus actos así lo demuestran, para gobernar, está para gobernar a los intereses de un minúsculo sector de la oligarquía panameña y además total y absolutamente ayecto a los intereses y subordinado a los intereses del imperialismo estadounidense que está en decadencia en estos momentos. Entonces, ¿cómo buscar ese punto de encuentro? Y te lo digo yo te invité a este programa, Jaime, porque creo que es el momento de que depongamos posturas Total. que tuvieron un momento en la historia, pero que Sí. ahora nos urge que desde la madurez política e ideológica que todos tenemos, confluyamos en un punto de encuentro para reflexionar frente a eh, el peligro, la amenaza a la neutralidad del canal y la amenaza a la neutralidad de nuestro país, a la soberanía de nuestro país que estamos hoy confrontando frente a los Estados Unidos, Jaime. ¿Cómo le hacemos? Sí. Bueno, mira, la pregunta que haces de verdad tiene mucho valor y actualidad y plantea una, una respuesta que quizás no tenemos la precisión, pero podríamos aportar algunas ideas. Mira, efectivamente, sobre el tema de lo que sucedió en la década de los 70 seguirá habiendo debates sobre el tema de la dictadura, si fue un proceso, todo lo que hubo en aquel momento, los exilados, las persecuciones, las desapariciones. O sea, ese es un debate
que en mi opinión no va a terminar. O sea, no ha concluido en 40 años, en 50 años, y no va a terminar. Y ahí nos podemos quedar 20, 30, 40 años más. Entonces, la pregunta que tú nos haces es, ¿qué hacemos frente a esto? Mira, yo creo que la respuesta está en la experiencia histórica, Rebeca, en la histórica y presente de América Latina. La única forma como los movimientos progresistas, populares, de izquierda, como lo quieras llamar, han tenido algún nivel de éxito en América Latina, ha sido deponiendo no sus convicciones, ¿ah? Porque tú tendrás siempre tus convicciones, sino deponiendo un poco y avanzar hacia las perspectivas de futuro. Mira lo que se está dando, por ejemplo, en el caso de Chile. Ahora mismo la candidata del Partido Comunista es la candidata Jara, eh, pues, el nombre Jara, sí, el apellido Jara, y ella está apoyada por una serie de sectores de la vida, e incluso hasta por la democracia cristiana está siendo apoyada en aquel momento. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, que hubo toda una unidad de sectores, incluso de gente que estuvo en su momento hasta en contra de Hugo Chávez, se han unido al PSV. El movimiento de acción hacia el socialismo en Bolivia con Evo Morales, que fue un movimiento que unió a campesinos, a gente que en el pasado habían tenido conflictos, incluso hasta en temas de conflictos armados, se unieron en base a un objetivo común. Y así tú ves, por ejemplo, en el caso de Uruguay Uruguay, con el Frente Amplio, ¿no? Que ese sí, Frente Amplio desde la década del 70 que se configuró, ya ha tenido tres presidentes de la República. Yo creo que fue correcto. dos veces Bueno, Pepe Mujica. Pepe Mujica, que acabó de fallecer, yo creo que fue uno, Ujú. dos Y periodos, el actual presidente de Uruguay. el actual presidente también. Entonces, igualmente, por ejemplo, en Nicaragua también hubo una situación similar en su momento con el Frente Sandinista que logró agrupar a muchos sectores. Entonces, en México, imagínate, en México no es Y el que Morena es un fenómeno el, similar. el Morena es un fenómeno similar. ¿Por qué? Porque ahora mismo podemos sentarnos y a discutir que si el general Torrijos fue, si hace, o sea, esos son debates que nos podemos hacerlo, ¿no? Pero el objetivo, como bien señala, o uno de los objetivos que tiene que ver con la derogatoria de ese tratado de neutralidad, debe concitar a grandes sectores en base a la unidad nacional. Sectores estudiantiles, obreros, todo lo que tú quieras, campesinos y demás, y unirnos en base a una sola consigna, una sola idea, ¿ya? Que tiene que ser básicamente que si bien en el año 1999 recuperamos el canal, recuperamos el tema de la zona del canal, ahí no quedó la lucha continúa, ¿en qué? En lograr nuevas conquistas en base a situaciones que quedaron pendientes de aquella época, ¿no? Por eso es que nosotros sostenemos, pues, que hubo una generación en la década del 70 que avanzó determinado camino y las otras generaciones tienen que continuar esto. Mira, el tema que planteas también al inicio, y eso lo vemos en el marco histórico, nos remonta al ideal bolivariano. Mira, Simón Bolívar fue un visionario sobre el tema de América Latina. El próximo año conmemoramos 200 años del Congreso Anfictiónico. Y desde aquella época, de 1826, Simón Bolívar decía, solamente la unidad de las naciones, por supuesto, pero él hablaba mucho de la unidad. O sea, la unidad es lo que nos puede hacer fuertes frente a los enemigos. Cuando él hablaba de los enemigos, le estaba pensando en los Estados Unidos, así lo planteó en el año 1929, el 1829, cuando hablaba de que los Estados Unidos están destinados a plagar el continente de miseria. Entonces, este tema de la unidad de todas las naciones, la unidad de los pueblos, que fue retomado por Justo Arosemena en el año 1864 en Perú, que fue retomado posteriormente en el siglo XX por el movimiento estudiantil, por la gesta, por lo que hablábamos en el año 25 con el movimiento de acción comunal, con el Partido Comunista en el 30, el Partido Socialista, por la Universidad de Panamá también, que unificó a distintos sectores, capas medias, capas bajas, ¿no? De la sociedad. O sea, ese tema de la unidad, en mi opinión, es lo que debe prevalecer. Pero esa unidad no se va a dar
si no entramos en el sujeto ese, en la conciencia esa histórica, en la comprensión del tema, que yo pienso que mucha gente no está muy clara de lo que sucede con el Tratado de Neutralidad. Entonces, es labor nuestra llegar a esos sectores, explicar, ¿ya? De manera tal que creemos las condiciones para avanzar pues, hacia un proyecto como este en común que tiene que ver con el legado histórico de soberanía y la recuperación y sobre todo la permanencia esta del sentido patriótico que tanto se ha hablado pues a lo largo de muchos años. Claro, y justamente estamos cayendo en el punto, Jaime, de la búsqueda sí o sí. Yo no sé si será tarea de nuestra generación intermedia o de las que vienen detrás, Sí, pero toca, toca en este momento en el que realmente, Jaime, si todavía no comprendemos que está siendo amenazada en su existencia misma, la soberanía de nuestro territorio, la soberanía nacional por la que de generaciones tuvieron una lucha realmente envidiable y la verdad que una lucha que el mundo entero, Jaime, porque cuando tú dices que tú eres de Panamá y vas a cualquier país del mundo, es reconocida esas luchas generacionales por nuestra soberanía frente, imagínate, al imperialismo. Realmente en estos momentos, Jaime, no tenemos otra cosa que deponer nuestras posturas, nuestra formación, si se quiere, porque también hay que decirlo. Venimos de escuelas ideológicas distintas, con miradas distintas del proceso de la dictadura militar. Más allá de todo ello, Jaime, más allá de todo ello, lo alcanzado con ese tratado del Canal eh, en el 31 de diciembre del 99, sí o sí, está escrita con la tinta indeleble de la sangre derramada de los héroes y Mártires del 64 también está inscrita con toda esa acumulada, esa lucha generacional y que, hombre, hay que decirlo, le tocó a un hombre, a ese hombre que estuvo en ese momento histórico, en esa circunstancia, que él fue el general Omar Torrijos, y eso no lo podemos borrar de la historia. Más allá de eso, Jaime, quedó una tarea pendiente, la recuperación de la autodeterminación frente al imperialismo, no solamente con el canal, con la ruta del canal, sino, y como lo veíamos, bueno, aparte de las críticas estaba de que la neutralidad implicaba la neutralidad del territorio, no solo la neutralidad del canal. Y la historia ha demostrado que indistintamente de ese tratado, a los Estados Unidos le vale. Ellos firman y obligan a los gobiernos genuflexos, como todos los que hemos tenido del sí. 99 para acá, estos gobiernos proimperialistas, todos, a que firmen todo lo que ellos les da la gana en función de su seguridad nacional, de sus intereses, y ahora sí, brutal, abierta y brutalmente, de su situación de la economía estadounidense. Entonces, ¿qué hacer frente a eso, Jaime? Lo que estamos haciendo tú y yo aquí, discutiendo, hombre, 48 años después, ese punto de inflexión que marcó sin duda alguna un avance en la construcción de la autodeterminación de nuestro pueblo y que significó para Panamá frente al mundo, ¿verdad? Esa madurez, ¿verdad? De decirle al imperialismo, ese canal es nuestro y nosotros lo podemos administrar. Ya llevamos 25 años administrándolo de manera eficiente, entendemos todos que así es. Pero, Jaime, estamos en el 2025 y con nuevos embates del imperialismo de querer ya no la administración del canal, sino que de ocupar todo el territorio nacional como durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente se lo sueñan, se lo Sí. sueñan y creen que es posible, increíblemente. Y la verdad que estamos en un peligro porque tenemos un gobierno que con gente, tú los ves,
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en todos los ministerios, gente que tiene muy poco bagaje, ¿verdad? Totalmente. Cultural, en realidad tienen muy poco bagaje sobre la historia de la realidad panameña, latinoamericana, y bueno, y eso es mucho más peligroso, Jaime, que estar con gente que tenga la certeza de que lo que está haciendo va en alguna dirección incluso para su propio beneficio. No, no lo sabe porque realmente son gente con muy poca inteligencia y eso sí que es delicado para nuestro país. Ahora, otras instituciones sociales, no voy a mencionar aquí ninguna, pero por razones de que hemos definido en este programa en particular, en el otro, acuérdense que Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo tiene dos versiones. Esta es Educar para Transformar y la otra es Creando Poder Popular. En esa otra podemos hablar de esos temas, pero esta como forma parte de un ente académico regional, entonces no puedo tomar postura frente a las instituciones académicas que participan de esta propuesta. Pero lo cierto es que instituciones sociales hay muchas, Jaime, y habrá que ver cuál será la postura de instituciones que históricamente en nuestro país fueron referentes para la reflexión colectiva. Y aquí, por ejemplo, si puedo decir, me parece que jugó un papel importante en esa época, hace 48 años, un sector importante de la iglesia católica, que tenía una representación comunitaria y campesina, indígena en nuestro país, y que ahora, 48 años después, donde nos encontramos otra vez amenazados por el imperialismo estadounidense, instituciones como esas tendrán que asumir posturas que ya lo han hecho, por ejemplo, frente al tema de la mina, ¿te acuerdas? Frente al tema minero, y creo que le corresponderá, porque, bueno, la doctrina de la fe dice que todo aquello que daña la vida, todo aquello que perturba la seguridad de la vida, de los cristianos en ese caso, entonces son temas que le toca ocupar, ¿no? Eh, entonces, creo que la soberanía que sea amenazada por cualquier circunstancia, entre estos, en este caso particular, bueno, por el imperialismo estadounidense, tendrá que cada institución asumir el rol que le corresponda. Pero a ti y a mí, Jaime, nos corresponde de poner postura. Y como lo digo hoy, lo dije hace un momento y ahora lo reitero, estoy en la obligación moral y política de simplemente reconocer ese avance que se dio con ese tratado del 77 que nos retornó la administración del canal y erradicó de nuestra existencia las bases militares en nuestro territorio, algo por lo que lucharon nuestras madres y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, y la verdad que tengo que reivindicarlo un día como hoy, pero también tengo que decir, estamos en la obligación, tú y yo, Jaime, de encontrar los puntos de aveniencia, de crear, de construir ese espacio para la discusión, para el diálogo como panameños y como panameñas, de generar un frente que yo no sé, aquí como que hemos prostituido ese concepto de frente y que, bueno, busquemos otro, pues, busquemos otro porque creo que la verdad que a mí ya no me cuadra lo de frente, ¿no? Porque lo hemos utilizado para tantas situaciones, luchas particulares, pero desde nuestro sectarismo, que habría que buscar otro concepto, no pasa nada, para generar esa discusión y generar esa estrategia colectiva que nos urge a esta generación, Jaime, y sobre todo para las que vienen frente a este nuevo embate del imperialismo.
¿Cómo lo hacemos, Jaime? Esta es una plataforma, Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, que busca esos puntos de aveniencia aquí en 4 años, y para 5 años. Eso ha sido mi tarea, un poco descomponer, ir descomponiendo las narrativas esas oficiales que hemos tenido y que realmente nos han agotado tiempo, Jaime, en discusiones estériles. Y nada, proponer desde espacios como estos, hombre, como la humildad que ello implica, la necesidad imperiosa de que nos unamos así, porque el concepto de unidad también ha sido demasiado mal utilizado, pero que es el que corresponde. Debemos buscar la unidad para el esfuerzo colectivo del pueblo, que somos todos y todas. Bueno, totalmente, Rebeca, y te felicito por este espacio muy importante y por el trabajo que ha venido desarrollando en todos estos años. Y yo coincido totalmente. Mira, el tema, por eso digo que nosotros debemos remontarnos a la experiencia que se vivió en la década del 70 y años antes, en otras décadas, sobre cómo se avanzó hacia lograr esa conciencia, hacia el rescate de la soberanía, hacia la independencia, eh, y al rescate de todo aquello que en el año 1903, como decíamos en el foro anterior, fue traicionado por un grupo de denominados próceres que vendieron esta patria, nos impusieron un tratado Heiburo-Barila que fue un enclave, una quinta frontera por espacio de todo el siglo XX. Mira, el tema de la unidad es muy importante, como bien se ha señalado, el tema de la conciencia, de la reflexión, de llegarle a la gente, de llegarle a ese sujeto histórico, como bien señalábamos, pero también la solidaridad. Pienso que muchas veces nosotros como movimiento popular, como intelectuales, Latinoamérica y demás naciones, nos hemos alejado de ese concepto de la solidaridad y caemos pues en un tema muy acá unilateral, regional, fronterizo y no vemos mucho más allá. Por eso es que son importantes estos organismos internacionales como la CELAC y otros que buscan esa solidaridad frente a situaciones internacionales como las que se están dando ahora mismo en el Caribe, que ya hubo pronunciamientos, estos comités antifascistas internacionales que tienen no solamente líneas teóricas, sino también de acción hacia la defensa del continente. Pienso que el tema de la solidaridad fue invocado en la década de los 70, años antes de la firma de los tratados Torrijos-Carter, porque como bien decíamos, la única manera de lograr que estos tratados se llevaran a cabo, pues un día como hoy, tenía que darse con el entendimiento de otras naciones, con el consenso. Aquí participó muy activamente Colombia, México, Centroamérica. Aquí a Panamá llegaron movimientos Hasta revolucionarios Venezuela. de todo el continente, Venezuela. O sea, aquí hubo un tema, digamos, nuevo frente a lo que se había dado en las décadas anteriores, donde las negociaciones se daban entre la oligarquía y la embajada y el gobernador de los Estados Unidos, más nadie. Aquí estaban excluidos todos los movimientos. Bueno, aquí se buscó primero el apoyo popular y nacional de sectores que habían sido antagónicos, se buscó el apoyo internacional, que era muy importante. Todos estos pronunciamientos aquí, por ejemplo, llegaron actores, como tú te acuerdas del famoso John Wayne, que era un ultraconservador republicano, llegó aquí a Panamá, estuvo varias semanas y al final pues salió apoyando lo que era el tema de la causa. Aquí llegó el escritor famoso Graham Greene, llegaron muchos intelectuales, ya hablábamos la semana anterior de Gabriel García Márquez. O sea, Panamá fue en la década de los 70, en esos años un foco de atención internacional por lo que se estaba dando en cuanto a la defensa de la soberanía. Recordemos, y esto ya lo hemos mencionado, que en la década de los 60 y los 50 hubo todo un movimiento de liberación nacional en Asia y en África en contra de las colonias
Y en el año 55 o 56, el canal de Suez había pasado a manos de Egipto después de una larga lucha, en este caso con los ingleses. Entonces, esto fue todo un proceso, toda una lucha que no fue fácil, ¿no? Por ejemplo, el apoyo que tuvo Panamá en aquella década, Rebeca, y tenemos que destacarlo, de Cuba, el comandante Fidel Castro. Fue un apoyo total. Aquí el Heraldo Ríos viajó a Cuba varias veces. Por ejemplo, de los comandantes del Frente Sandinista, muchos estuvieron aquí en Panamá, refugiados. Porque estaban siendo perseguidos por Somoza, muchos chilenos igualmente que estaban siendo perseguidos por la dictadura de Pinochet. O sea, aquí hubo un ambiente que, como bien señalas también, esto no es que crea una apología absoluta del tema, no, no, nosotros no nos caemos en ese tema, ¿no? No es una apología absoluta, aquí hubo situaciones cuestionables, críticas en aquel momento, de desapariciones, aquí hubo situaciones de temas de, de represión, que eso es cuestionable y jamás uno puede levantar la voz justificando nada de esto, ¿no? Entonces, es un tema que, como bien hemos apuntado, puede seguir siendo debatido, puede seguir siendo analizado, pero ahí nos quedaríamos en el pasado, pues, nos quedaríamos remontándonos a ese pasado, a esa historia, y yo pienso que, como tú bien lo has señalado, lo que queda es avanzar hacia el futuro. Y uno de los temas hacia el futuro es el Tratado de Neutralidad. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la autoridad del Canal de Panamá? Aquí se ha cuestionado mucho que la autoridad del Canal de Panamá, ahí hay una élite, que los recursos del canal que tanto se luchó, como bien señala, por generaciones, no llegan al pueblo como tal, no se ven, no son tangibles como tal. El tema de las áreas revertidas, ¿no? Aquí el general Omar Torrijos en la década del 70 hablaba de que él soñaba o avisoraba de que en Amador pudieran correr cientos de niños, ¿ya? Jugar en Sí, esos pero ahora terrenos. hasta se nos prohíbe. Ahora se nos prohíbe, hasta muralla han puesto, ¿no? No sé si últimamente, Terrible, ¿no? terrible. Y entonces en toda esta área de la zona del canal no se ha construido una sola escuela pública. No Ninguna se ha escuela constru- pública. que yo sepa, no. Mi memoria no se ha construido una escuela pública. Una barriada popular, ahí no sea, que yo tampoco, De hecho, que creo yo que sé. cerraron el Instituto Bolívar que lo habían mudado para Bolívar, allá. que quedaba allí en la vía principal, yo creo que lo cerraron, sí. Y Sí. allí, sí. Aquí no se construyó, Ahora están eh, las escuelas privadas en ese territorio que luchó el pueblo para recuperar. Increíble. ahí hay varias escuelas, yo creo que se fue el San Agustín para allá, si mal no, Varias escuelas hay varias, privadas. sí, hay varias escuelas, sí, Todos esos privadas. territorios debían ser para escuelas públicas. Mira, la ciudad del saber, que aquí tengo que hacer la crítica y lo haré, yo lo hago en todos los Claro, Rebeca. escenarios. Nadie entiende la ciudad del saber como para qué, de qué manera le sirve al pueblo panameño la ciudad del saber tal como fue concebida. Es bueno que exista, pero creo que hay que cambiar toda la filosofía de esa entidad. Totalmente, coincidimos. Entonces, yo creo que deberíamos, el tema del Tratado de Neutralidad, o sea, ver qué se hace con estas áreas revertidas que no sirvan a estas grandes empresas navieras, a estas Exacto. grandes empresas que se han tomado prácticamente toda lo que era la zona del canal, se lo han tomado, y que esto revierta indudablemente hacia los No, sectores no, espérate, populares. lo de las áreas revertidas, ¿qué es lo que debemos hacer para em, retrotraer Sí, lo malo que se ha hecho, porque hay que decirlo, hay que ser autocrítico, con todos esos territorios adyacentes al canal que se luchó por todas las generaciones? Y yo creo que ese es un tema que lo vamos a platicar en el mes de octubre. Me parece que va a estar invitado en octubre para hablar de qué hacer con esas áreas que revirtieron a Panamá y que hoy está en manos de empresas transnacionales. Estamos a hoy, tiempo de recuperar esos territorios antes de que lo perdamos, ojo. totalmente, ¿no? Y es una lástima porque, como bien aquí se ha apuntado, el pueblo luchó por espacio de muchas décadas por la recuperación de ese territorio,
pero no era para que quedara en manos de una élite o de los grupos económicos o Qué barbaridad. transnacionales. Sí, Entonces, así es. por eso es que mucha gente se pregunta, bueno, se preguntaba hace algunos meses, de forma equivocada, lógicamente, de que, bueno, vamos a luchar, pero si eso lo tienen los grupos económicos. Entonces nosotros tenemos que salir en respuesta y explicarle históricamente de que la lucha fue de que eso revirtiera en favor del pueblo. Simple y sencillamente que después de la invasión hacia acá, para poder un periodo, los gobiernos que se turnaron fueron totalmente entreguistas, antinacionales, y lo que hicieron fue que entregaron todos estos bienes a manos de empresarios y de gente pues allegada a los gobiernos de turno, lamentablemente. Pero eso Terrible, no nos debe terrible. despistar de los objetivos que bien hemos planteado aquí. O sea, que tenemos y nos incluimos todavía, tenemos que luchar para que estos bienes en sí reviertan positivamente al país, al pueblo, a la nación, que estos recursos lleguen a los sectores Así es. Y populares, que ¿no? todos los gobiernos post-invasión han sido partícipes de ese despilfarro y de ese desorden en esa área revertida. Bueno, Tengo que Rebeca, hacer ¿tú la te acuerdas crítica. que aquí hubo una ARI, una autoridad Sí, pero era para eso, que para repartírselo. El era de gobierno bienes de raíces? Endara, el gobierno de Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Martinelli, todos los gobiernos hicieron de la repartición de esa área de espaldas a los intereses del pueblo. Qué terrible, qué Así, terrible. sí, Una gran traición. muy Pero feo, pero nada, bueno, nos tenemos que ir, Jaime, invitándote porque en octubre vamos a hablar qué ha pasado con esas áreas que revirtieron a Panamá progresivamente, porque fue progresivamente de acuerdo a el Tratado del Canal de Panamá. Hoy, 7 de septiembre, la verdad que es importante el llamado a la unidad nacional, vaya, sí, de los sectores sociales, de la intelectualidad panameña, más allá de las organizaciones políticas que están todas destruidas, menos mal, con todo lo mal que hicieron, pero existe una sociedad y un pueblo panameño que tiene derecho a defenderse de este nuevo embate del imperialismo y de la derecha extrema de los Estados Unidos a la cabeza con Donald Trump. Entonces, mira, me voy con un pensamiento. La próxima semana los invitamos a tener un programa interesante porque es 15 de septiembre. Y los pueblos, los hermanos, los países centroamericanos, pues celebran su independencia y por tanto vamos a hablar de Centroamérica el próximo domingo. Y nos vamos con un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Tenemos que ayudar todos los días al nacimiento de la conciencia cuando no la haya y al fortalecimiento de la conciencia cuando ya exista. Tengo que decir con mucha humildad que es lo que estamos haciendo tú y yo, fortaleciendo nuestra conciencia, la tuya y la mía, pero de paso, hombre, la de los compañeros y compañeras que de vez en cuando miran este programa. Tú sabes que voy a aprovechar en estos minutos que me estoy pasando, total, aquí yo soy anárquica total, hago lo que considero, bueno, este es un programa, Jaime, que yo no lo hago para ahora o para alguien en particular, lo hago para el futuro próximo. Tenemos que tener la capacidad para entender que las cosas son en su tiempo, en su momento y en su modo. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar y Jaime estará en octubre próximo. Chao, chao. muchas gracias, Rebeca, saludos.